Bien, buen día. Vamos a iniciar haciendo un repaso de lo visto en la clase anterior. Les recuerdo que estamos trabajando en la clase de matemáticas con el cálculo, encontrando límites y particularmente estamos tratando ejercicios en los que el denominador converge a cero. Es decir, ejercicios en los que si nosotros sustituimos el valor al que se acerca la variable x, en este caso que fue el que vimos en la clase anterior, aquí x se acerca a 16. Entonces, si sustituimos el valor 16 en la variable x, aquí obtenemos raíz de 16, que es 4, y 4 menos 4 es 0. Entonces, tenemos claramente aquí un caso o una función en donde el denominador converge a 0 y no podemos encontrar un límite si tenemos una expresión no determinada como la que quedaría aquí, porque nos quedaría un 0 sobre 0. Arriba no hay ningún problema, que es lo que queda. Si sustituimos 16 menos 16 da 0, pero arriba no hay problema, el problema está abajo. En el denominador no nos puede quedar 0 o no podemos resolver este tipo de ejercicios si obtenemos un cero en el denominador, pero en estos casos nosotros podemos resolverlo haciendo una simple factorización, como lo pudimos ver aquí en el ejemplo del día anterior. Entonces vemos que recurrimos a factorizar, en este caso, el numerador, y factorizamos una diferencia de cuadrados. Una diferencia porque aquí hay una evidente resta, y cuadrados porque estos dos números podemos decir que están al cuadrado, le podemos sacar raíz cuadrada. En el caso de x, no tiene raíz cuadrada exacta, así que al sacar la raíz cuadrada, queda raíz de x, la expresión queda así, raíz de x. En el caso de 16, sí, tiene raíz cuadrada exacta, así que le sacamos la raíz cuadrada de 16 y es 4. Estos dos números, estos dos términos son los que utilizamos eh, para poder representar x menos 6 en su forma factorizada, es decir, en su forma de factores. Y les recuerdo que esto lo hicimos también en la clase anterior, probamos que al multiplicar x más 4, perdón, raíz de x más 4 por raíz de x menos 4, al hacer esa operación, efectivamente obtenemos como resultado x menos 16. Entonces pudimos comprobar que estos sí son los factores de x menos 16. Repito, para comprobarlo únicamente basta con multiplicar estos dos factores. La raíz de x menos 4 por la raíz de, perdón, la raíz de x más 4 por la raíz de x menos 4. Si acaso al hacer esa operación, al efectuar ese producto, no encontrásemos que el resultado es x menos 16, significa que estos no serían los factores, pero sí, en este caso sí lo son, ya lo comprobamos, ¿verdad? Bien, ¿cómo es que se forman los factores? Pues únicamente colocamos los dos términos, raíz de x y 4, en cada uno de los factores, y al segundo término le cambiamos el signo en uno de los factores. O sea, van a tener producto de conjugados, se le llama esto, porque tenemos el producto de dos polinomios donde hay un término que es positivo en un lado y es negativo en el otro lado. De repente alguien se puede preguntar, ¿puedo escribir el signo menos en el factor del lado izquierdo y el derecho en el del lado derecho? Sí, se puede hacer, no hay ningún problema. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Ahora, algo que debo recalcar aquí es que el límite no se elimina hasta que ya se hace la sustitución del valor al que tiende la variable x, que en este caso sería 16. Entonces, aquí, en este paso, en el que solamente estoy factorizando el polinomio x menos 16, se debe escribir la palabra límite o se debe escribir el límite, obviamente incluyendo al valor al que tiende la variable x. Este no lo puedo eliminar sino hasta que ya se ha hecho la sustitución, hasta que ya estoy encontrando el límite. Entonces, si se fijan, aquí debe existir el límite. En el siguiente paso también existe el límite. ¿Qué es el siguiente paso? Como en el numerador tengo un factor raíz de x menos 4 y en el denominador tengo también un factor raíz de x menos 4, esto lo puedo cancelar porque divido este factor entre este factor y obtengo 1. 1 multiplicado por raíz de x más 4 es raíz de x más 4. Entonces aquí sigo conservando el límite porque todavía no he encontrado el límite. En el siguiente paso, si se fijan, ya he sustituido
el valor 16, es decir, el valor al que tiende la variable x en lugar de la variable. Entonces ya no tengo x, sino que tengo 16. En este paso, a partir de este momento, ya se puede eliminar, o mejor dicho, ya se elimina el límite, ya no aparecen las letras que representan el límite y no aparece obviamente tampoco el valor al que tiende el límite, ¿verdad? Entonces, ya a partir de este momento no aparece el límite, ya encontramos el resultado y bien, listo, ya el ejercicio está terminado. Entonces, espero que quede claro esto, ¿verdad? Porque en la clase anterior resulta que copié y pegué y no me llevé el límite. Y me fijé hasta que ya les había enviado el video realmente. Entonces, para recalcar ese hecho, el límite se elimina únicamente hasta que ya estamos haciendo la sustitución del valor al que tiende la variable x para encontrar ya el límite. Y aquí algo a lo que recurrimos para poder hacer el límite, a factorizar, aquí se lo dejé. ¿Tienen alguna duda, mis estimados, en este momento? Vamos a hacer más ejercicios similares a estos. A eso nos vamos a dedicar el día de hoy. Entonces, vamos a empezar con este ejercicio. Les recuerdo, este es el ejercicio número 1 de la serie donde aparecen los ejercicios con raíces. Este es el ejercicio número 6 de esa misma serie. Entonces, son de los ejercicios que yo les puse en la guía los que estoy resolviendo. A eso nos vamos a dedicar este día. Igual, todos los ejercicios que resuelva son ejercicios que ya dejé en la guía para que ustedes los puedan comparar y verifiquen si están bien o están mal y si tienen algún error, pues lo corrijan. Bien, entonces ese es el objetivo de este día. Vamos a seguir calculando límites a funciones en las cuales el denominador converge a cero. Vamos a continuar entonces con este ejercicio. Podemos notar aquí que si se sustituye el valor al que tiende la variable x, que es 36, en lugar de x, aquí nos queda 36 menos 36. Evidentemente nos queda 0. Por lo tanto, no podemos hacer esa simple sustitución a partir de este momento, ya que obtenemos una expresión aquí no determinada, una expresión en la que no se puede obtener el valor que andamos buscando. Entonces, vamos a recurrir nuevamente a factorizar. Uno puede factorizar en el numerador o en el denominador, depende de donde sea necesario. Esa, por cierto, es una forma de resolver este ejercicio, pero hay otra forma. Entonces voy a hacerlo de las dos formas, porque particularmente una nos conviene más en el ejercicio 8, en la que se trata del mismo tipo de ejercicio, pero hay en el argumento del radical tenemos dos factores, a diferencia de acá donde solo hay uno. Entonces lo voy a hacer este ejercicio de dos maneras. Reescribimos el límite factorizando. ¿Qué conviene factorizar aquí? Pues hay una raíz en el numerador, entonces el que conviene factorizar, lógicamente, es el denominador. Además, acá en el numerador, ambos términos no tienen raíz exacta. La raíz cuadrada de 6 no es exacta y la raíz cuadrada de x nos va a quedar raíz cuadrada de raíz cuadrada. Entonces, acá pues nos conviene evidentemente factorizar el denominador. ¿Qué vamos a hacer para factorizar el denominador, Sharon? Dígame cómo lo resolvió usted, porque me imagino que ya lo hizo. ¿O cómo factorizo el denominador? Pueden recurrir al ejercicio anterior. ¿Qué es lo que debemos hacer? Sharon, ¿ya no está? ¿Cómo factorizo el denominador? Lo que voy a hacer es una factorización de diferencia de cuadrados. O sea, voy a factorizar una diferencia de cuadrados. Siempre una diferencia de cuadrados se factoriza de esta misma manera. Se factoriza generando un producto de dos conjugados o encontrando el producto de dos conjugados, donde vamos a tener términos que son casi idénticos, excepto por el segundo que va a ser positivo en un factor y negativo en el otro factor. Entonces, eso es lo que vamos a factorizar. Ahora, ¿cómo factorizo x menos 36 en este ejercicio? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuáles son los numeritos que debo tomar y calcular raíz? Observen el ejemplo que está acá arriba. Y se los muestro nuevamente. Tomamos, en este El caso, 36, el correcto, 36. correcto. En este caso tomamos al numerador. Ahora voy a factorizar en el denominador. Entonces necesito los dos términos del denominador. Voy a factorizar x y 36. Entonces,
lo voy a hacer acá. Necesitamos factorizar, tomamos a X y también tomamos 36. Esos son los dos, estos son los dos términos del denominador, X y 36. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente a cada uno de los términos le vamos a sacar la raíz cuadrada. Entonces, saco raíz cuadrada de X y también vamos a obtener la raíz cuadrada de 36. La raíz cuadrada de X no es exacta. Significa que este factor se va a quedar así como está. Pero en este caso, sí tenemos una raíz cuadrada exacta. La raíz cuadrada de 36 es, ¿alguien se la sabe? 12, profe. No, 12 no es. Raíz cuadrada de 36. Es un número que he Es 6, multiplicado por profe. el mismo. Correcto. Es La 6, raíz profe. cuadrada de 36 es 6. Les recuerdo, raíz cuadrada de un número es otro número que al multiplicarlo por él mismo, por ejemplo, un número A, que al multiplicarlo por él mismo, A por A me tiene que dar 36. Esta multiplicación debe ser 36. El único número que al multiplicarlo por él mismo da 36 es 6, porque 6 por 6 es 36. Entonces, me voy a llevar esto para el editor. Ya tengo los factores que andaba buscando. Ya tengo los términos que ando buscando para formar los dos factores que van a ser, que son la forma de factorizar. En este caso, repito, estoy factorizando el denominador. Entonces aquí voy a reescribir el límite. Todavía no estoy encontrando el límite, por lo tanto, conservo la palabra límite, bueno, el abreviado lim. Pero acá, la diferencia es que donde acabo de factorizar es en el denominador. Significa que donde voy a hacer una sustitución es aquí, en el denominador. No voy a escribir x menos 36, sino que en lugar de x menos 36, escribo sus factores. Los factores de x menos 36 van a ser 2. Esos dos están conformados por, en primer lugar, el término raíz de x y en segundo lugar, el término 6. Entonces aquí voy a tener, voy a copiar este. Voy a tener raíz de x como primer término de cada uno de los factores. En el segundo término, en uno de los factores va a ser positivo el 6 y en el otro factor voy a obtener negativo 6. Entonces ya tengo factorizado el denominador. La factorización de x menos 36 es raíz de x más 6 por raíz de x menos 6. Recuerden que si multiplicamos raíz de x más 6 por raíz de x menos 6, el resultado es x menos 36. Eso lo hicimos con el ejemplo anterior y lo podemos ver en este ejemplo. Se lo voy a dejar para que ustedes lo hagan. Entonces, repito, ¿cómo encontré estos factores? Sacamos la raíz cuadrada de los dos términos del denominador, raíz cuadrada de x, que es raíz de x, la raíz cuadrada de 36, que es 6. Y estos dos términos, raíz de x y 6, son los que utilizamos para formar los dos factores. El primer término va a ser la raíz del primer término en el denominador. En el segundo término voy a obtener la raíz del segundo término en el denominador, con la diferencia que en cada uno de los factores voy a tener signos opuestos para el 6, en un lado positivo, en el otro negativo. Si aquí escribo el negativo, entonces el otro sería el positivo. No hay ningún problema en esa parte. Ya lo dije anteriormente, ¿verdad? Se puede cambiar o se pueden alternar los signos. Eso sí, los dos deben ser opuestos. No puede colocar dos positivos o dos negativos porque ya no serían los factores de x menos 36. Ahora, en este paso, lo que podemos ver es que se repite o tenemos un mismo factor tanto en el numerador como en el denominador. El factor que se repite es raíz de x menos 6.
Entonces, raíz de x menos 6 lo puedo dividir entre raíz de x menos 6 y el resultado es 1. Recurrimos a decir normalmente que se cancela este factor. Eso es lo que solemos decir, eso es lo que se suele decir. Pero lo que suele pasar realmente es que se divide raíz de x menos 6 entre raíz de x menos 6 y el resultado es 1. Entonces aquí lo cancelo y obtengo en el numerador. Pregunta, ¿qué me va a quedar en el numerador? ¿Qué me queda en el numerador? Dado que cancelé raíz de x menos 6. ¿Qué es lo que me va a quedar? ¿Qué es lo que voy a obtener ahí como resultado? Raíz de X más 6. En el numerador. El numerador es el que está arriba. 1. Ajá, en el numerador me va a quedar 1. Entonces, borro esto, me queda 1 en el numerador y en el denominador solo me queda el factor que ya citaron, raíz de x más 6. Este se elimina. Todavía sigo conservando el límite porque no lo he encontrado. No he hecho la sustitución. Ya a partir de este momento, sí podemos hacer la sustitución porque ya no tengo un 0 en el denominador. Es decir, al hacer esta sustitución, ya no voy a obtener 0 en el denominador. Y eso lo podemos ver ya a partir de este momento. Entonces voy a hacer hacemos la sustitución. Aquí ya no es necesario. Bueno, me copié lo anterior. Aquí sí, ya elimino el límite. Espérense que no estoy conforme con eso. Ya elimino el límite a partir de este momento en el que hago la sustitución y solamente voy a escribir la fracción 1 sobre la raíz de, aquí en este momento, cuando ya se hace la sustitución, elimino el límite, o dicho de otra forma, cuando elimino el límite es porque ya voy a hacer la sustitución, entonces ya no puede aparecer x aquí porque ya estoy eliminando el límite, sino que el valor al que tiende x, que en este caso es 36. Y aquí únicamente lo que nos corresponde es simplificar. Esto simplificado, la raíz cuadrada de 36 es, ya lo vimos, que era 6. Simplificado, esto es 1 dividido entre 12, ¿cierto? 1 dividido entre 12. Y ya tenemos el límite. El resultado de este límite entonces es 1 sobre 12. No nos interesa obtener aquí valores inexactos. Teniendo un valor exacto, ya con esto nos quedamos. Pero si de repente usted tiene la duda de cuánto es eso, entonces puede hacer el cálculo en su calculadora. ¿Cuánto es 1 dividido entre 12? A ver, ¿alguien? ¿Ah? ¿Ya lo hizo? 0.08. 0.08. ¿De qué forma se les ocurre que podríamos comprobar que esto es cierto? ¿De qué manera lo podríamos hacer? ¿De las herramientas que ya conocen? ¿Alguna? ¿O ninguna? Con la tabla, profe. Con la tabla. ¿Qué valor podría sugerir usted? Para los que no captaron lo que dijo ella, recurriendo a la tabla es dando aproximaciones a la variable x, es decir, dando aproximaciones que se acerquen a 36. Aquí el límite que estamos encontrando es, o mejor dicho, ¿qué pasa con y cuando x se acerca a 36 en esta función? Entonces, esto lo podemos hacer, podemos recurrir a la tablita. Esto significa que
Le damos un valor, no voy a hacer la tablita completamente y solo voy a encontrar un valor aquí. Le damos valores a X que se acerquen a 36. Observen que estoy utilizando la función original, la expresión original tal y como está planteada en el ejercicio. Entonces le voy a dar un valor a X que se acerque a 36. Puedo tomar valores por la izquierda o por la derecha. Voy a tomar un valor por la derecha. Por ejemplo, 36.0001. Con eso creo que ya basta. Lógicamente tengo que utilizar el mismo valor en lugar de X acá. 36.0001. Lo demás lo dejo obviamente tal y como está. Pregunta, ¿a cuánto les da esto en su calculadora? ¿Cuál es el resultado de hacer esta operación o esas operaciones? Después de haber sustituido el valor de, perdón, el valor de X por 36.001. Repito, lo que estoy haciendo acá es sustituyendo la variable X por un valor que se acerca a 36, en este caso por la derecha, porque eso es lo que andamos tratando de averiguar, a dónde se acerca Y cuando X se acerca a 36. En este caso tomé un valor que se acerca a 36 por la derecha, 36.0001. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde se acerca Y? ¿Qué valor obtengo si hago esa sustitución? ¿Cuál es el resultado de esto? Raíz de 36 menos. En su calculadora recuerden que, miren, esto es una fracción en donde hay dos términos en el numerador y en el denominador. En su calculadora ustedes lo van a escribir así. Escriban entre paréntesis este factor. Después, cuando ya colocan el signo de división, bueno, presionan entre, escriben entre paréntesis esta otra expresión. ¿Cuánto obtienen en su calculadora si hacen esto? Nos tienen la calculadora en mano. 0.998, profe. 0.9. 98. 0.9. Profe, el 8 cambiémoslo por 9 porque se redondea, porque sigue otro 8. Pero después del punto está el 9 o hay un 0. No, después del punto está el 9. ¿Está segura? Pues Maestro, a mí me sale, este valor no puede ser porque se acerca demasiado de 0.08. ¿Cuánto le sale a usted? 0.08. 0.08. Sí, debemos obtener, no le sale nada más después del 8. Solamente esos dos dígitos Sí, le salen. sí, Bueno, 0.08, ajá, 0.08, 33, ajá, 33. otro 33. Bueno, y se Sí. repite, me imagino, ¿verdad? Entonces, Mm, sí, efectivamente, esto nos debe generar un valor que se acerque al que ya conocemos, porque este lo acabamos de encontrar. Lo que estamos es comprobando, pero aquí, en este procedimiento, si lo revisamos bien, nos vamos a dar cuenta que no hay errores. Entonces, al, al recurrir a una aproximación a 36, sea por la derecha o por la izquierda, y observen que tomé un valor muy cercano a 36. Un valor que esté más lejos de 36 podría ser 36.2, 36.1, y voy a obtener valores aquí que se acerquen a 0.8, pero aquí estoy usando un valor muy cercano a 36, entonces el valor que debo obtener acá debe ser muy cercano a 0.08, y si se fijan, es evidente que está muy cercano a 0.08. La diferencia es a partir de las milésimas que ya cambia, pero vemos que está cercano. Si recurren a utilizar un valor que esté todavía más cerca, por ejemplo 4 ceros, ¿cuánto le da esto si utiliza 4 ceros? Alessandra creo que me dijo que le había dado 0.9, ¿verdad? Verifique qué fue lo que escribió en la calculadora porque no puede ser 0.9. Si escribo otro cero más, ¿cuál es el resultado acá? ¿Cuál es el valor de Y? Lo que estoy encontrando, estos son valores de Y. Recuerden que esto es Y dependiendo de la variable X. Y encontrar un límite consiste en encontrar un valor al que se acerca la variable Y cuando X se acerca a cierto valor. En este caso, X se está acercando a 36. Entonces aquí vemos que la variable Y se va a acercar a positivo 0.08.
Y al hacer aproximaciones, o mejor dicho, esta es una forma de comprobar que lo que hicimos acá arriba está bien. Eso por si tienen dudas en si factorizaron bien, por ejemplo, lo calcularon bien, porque pude notar en algunas tareas que encontraron aquí algunos valores o pusieron aquí algunas funciones o expresiones que realmente no sé de dónde las obtuvieron. Deberían verificarlas. Aquí yo agregué un 0. ¿Cuál es el resultado al agregar un 0 para y? ¿Qué valor obtengo aquí? No creo que sea el mismo. ¿Qué valor se obtiene? A ver, alguien que ya lo ha hecho. Traten de estar con su calculador en mano, jóvenes, para que no perdamos tiempo en esto. ¿Nadie? 0.0833. 0.0833. O sea, siguen dándole 13 todavía. Después, yo acabo de hacerlo ahorita acá con una aplicación en el celular y por la memoria, pues va a depender, bueno, depende de la memoria cuántos valores decimales les muestre su calculadora. Ahorita me acaba de dar 0. Y después me da esto, 2, 7, 5, 8, 9, 7, 8. Esto me da en una aplicación que estoy utilizando en la calculadora. Entonces, al utilizar otro 0 aquí, vamos a obtener un valor que esté todavía más cerca de 0.08. Pero ya con esto es bastante evidente que el límite, cuando x se acerca a 36, de esta función, raíz de x menos 6 sobre x menos 36, es 0.08. Voy a dejarles copiado esto aquí para que lo... Ups, perdón, cerré por accidente el archivito. Permítanme, ¿qué pasó con el archivo? No, aquí está. Utilicé una combinación de teclas que me cerró el archivo y no recuerdo qué combinación fue. Pero bueno, ya sé que hay otra forma de cerrar el archivo. Inmediato. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Ahorita solo voy a copiar esto acá para que cuando se los envíe y ustedes repasen, vean de dónde obtuvimos estos valores. Este valor, miren, esto no es necesario que lo vayan, que lo escriban, lo de la aproximación que acabo de obtener ahí. Esto ya lo hago para que veamos o comprobemos que los resultados que estamos obteniendo son correctos. Voy a dejar solo este valor, utilizando 4 ceros. Aquí el valor más cercano al 0.8. Voy a escribir esto acá, pero al momento de que hagan sus ejercicios, hasta aquí déjenlo, hasta la fracción. Esta es la que nos interesa, un valor exacto. Bueno, este realmente es exacto, pero van a haber otras fracciones que no nos dan decimales exactos, entonces preferimos siempre los valores exactos sobre estas aproximaciones. En este caso, pues es un valor exacto y lo puedo dejar ahí, lo voy a dejar ahí para que lo vean. Pero siempre dejen sus valores exactos, las fracciones que obtengan ahí. Vamos al siguiente ejercicio, entonces, solo voy a mover esto. Dejo eso ahí para que lo estudien, para que vean de dónde salieron esos valores. Y pasemos entonces al siguiente ejercicio.
les dije que iba a hacer este de dos maneras, entonces lo voy a volver a hacer, voy a volver a copiar este ejercicio. Porque lo voy a volver a hacer, pero de otra manera. ¿Cuál es la otra manera de resolver este tipo de ejercicios? La otra manera es hacer una... La otra manera es hacer una multiplicación por el conjugado. ¿Conjugado de qué? Pues vamos a buscar el conjugado de la expresión en donde tenemos un radical. Aquí el radical está en el numerador. Entonces voy a multiplicar por el conjugado del numerador. ¿Qué significa eso? Que voy a multiplicar aquí, tanto en el numerador como en el denominador, voy a multiplicar por el conjugado. ¿Cuál es el conjugado? El conjugado únicamente es cambiar el signo del segundo término, o bueno, del término que esté negativo. Aquí está negativo, entonces acá voy a multiplicar por el positivo. Si aquí multiplico por raíz de x más 6, tengo que hacerlo idéntico en el denominador. ¿Por qué? Porque si solamente lo hago en el numerador, estoy afectando la expresión. ¿Qué significa que estoy afectando la expresión? Ya estoy alterando el polinomio y no estoy obteniendo una expresión que es idéntica a la que tenía. Esta expresión que está aquí es idéntica a esta. ¿Cómo lo podemos comprobar? Simple. Raíz de x más 6 dividido entre raíz de x más 6 es 1. Es decir, esto se cancela y solo queda raíz de x menos 6 entre x menos 36. Lógicamente aquí tengo que agregar paréntesis para agrupar los dos términos que estoy multiplicando porque estoy agregando voy a multiplicar por otro factor en cada uno de los, bueno, tanto numerador como en el denominador. Ahora vamos a hacer la operación o vamos a hacer el producto que tenemos aquí escrito. Entonces, operando, ¿cuánto es el resultado de raíz de x menos 6 entre raíz de x más 6? Esto ya lo tenemos. Nosotros conocemos el producto de esto. Si yo multiplico raíz de x por raíz de x y luego raíz de x por 6, 6 por raíz de x, 6 por 6 y simplifico, ese resultado ya lo conozco porque lo vimos anteriormente. Al hacer esta factorización, observen, aquí ya lo tenemos. Aquí fui en sentido inverso, factoricé. De x menos 36, fuimos a raíz de x más 6 por raíz de x menos 6. Acá estamos yendo en sentido contrario. Aquí tengo los factores y a partir de los factores podemos decir que se obtiene x menos 36. Entonces, el resultado de hacer esta operación, raíz de x menos 6 por raíz de x más 6 es x menos 36. ¿Se ve claro eso o no? ¿Lo ven claro o no lo ven claro? ¿Se entendió lo que acabo de decir o consideran que necesitan una explicación más detallada? ¿Cuál es el resultado aquí? Repito, el resultado de multiplicar raíz de x menos 6 por raíz de x más 6, o sea, estos dos factores, el resultado es simplemente x menos 36. Y eso ya lo vimos anteriormente, de la otra forma de hacer este ejercicio, en la que realmente primero fui de x menos 36 a los factores raíz de x más 6 por raíz de x menos 6. Entonces, ir en sentido opuesto también es válido. Si tengo los factores, gracias. Si tengo los factores, puedo ir hacia la expresión que voy a obtener al multiplicar estos dos factores, que es x menos 36. Entonces, repito, multiplicando este factor por este factor, el resultado es x menos 36. Y ya aquí el ejercicio quedó resuelto porque solamente cancelo
este factor con el factor del denominador, perdón, que también es x menos 36 y solo obtengo raíz de x más 6. Ahora, pasar de este punto a los que siguen es más sencillo porque solo es cancelar y sustituir. Lo que quiero que quede claro es esto que sucedió en el numerador. ¿Quedó claro o tienen alguna duda o quieren que lo veamos pasito a pasito? Pasito a pasito. Mejor pasito a pasito. Bueno, se le complacen peticiones. Entonces vamos a verlo pasito a pasito. ¿Qué es pasito a pasito? Quieren que vamos a multiplicar. Entonces lo vamos a hacer. Lo voy a hacer aquí con el... Vamos a recurrir siempre a Don Paint para hacer esto. Pasito a pasito es multiplicar cada uno de los términos de un producto por los términos del otro, perdón, cada uno de los términos de un factor por los términos del otro factor. Entonces, voy a empezar con este. Porque el primero, raíz de x multiplicado por raíz de x. Eso es raíz de x elevado a la 2, porque tendría raíz de x por raíz de x. Entonces, cuando tengo a por a, lo que acabo de hacer es esto, a multiplicado por a, es lo mismo que decir a la 2 o al cuadrado. Si tuviera a, sería a la 3, etc. Bueno, ya multipliqué raíz de x por raíz de x, ahora vamos con raíz de x por 6. Observen que este es positivo y este es positivo. Positivo por positivo es positivo. Entonces tengo ahora 6 multiplicado por la raíz de x. Entonces aquí está ya. 6 por raíz de x. Ahora ya multipliqué el primer término por los dos términos del segundo factor. Entonces ahora tomo el segundo factor y lo multiplico por cada uno de los términos del segundo factor. Entonces aquí me va a quedar, vean que este es negativo. Por positivo da negativo. 6 por raíz de x es 6 multiplicado por raíz de x. No puedo introducir o no puedo meter ese 6 adentro del radical. Para operar radicales, pues es argumento por argumento y coeficiente por coeficiente. Aquí el coeficiente es 6 y aquí el coeficiente es 1. Aquí no hay radical, entonces solamente me queda raíz de x. Finalmente multiplico este factor por el último factor del segundo término, este término por el segundo término. Menos multiplicado por más es negativo. Y 6 por 6 es 36. Aquí si se fijan, tengo dos factores que son opuestos. Positivo 6 raíz de x y negativo 6 raíz de x. Eso es como decir 5 menos 5. O como decir 1 menos 1. 1 menos 1 es 0. Entonces cuando resto opuestos simplemente obtengo 0. Puedo decir que se cancela. ¿Cuál es el resultado? Aquí solamente voy a obtener el resultado de este término que es, aquí hay una raíz y aquí hay un cuadrado. Puedo cancelar la raíz cuadrada con el cuadrado, con el exponente cuadrado y solo me va a quedar x. Y aquí me va a quedar negativo 36. Entonces, observen, este es el resultado obtenido de multiplicar raíz de x menos 6 por raíz de x más 6. ¿Se entendió el procedimiento o hay alguna pregunta? Sí entendí, profe. ¿Y los demás? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que consideren necesario repetir o algo que les gustaría ver nuevamente? ¿Ninguna? No, profe. Profe, porque Sí. habían unas que tenían denominador. ¿Por qué habían unas que tenían denominador? ¿A qué se refiere? O Unos sea, ejercicios. digamos, estas las tiene aquí arriba, digamos, después de la línea habían otras que se llaman denominador, ¿no? A ver. ¿Aquí en esta pantalla o en la otra? Si quiere, utilice En esta. la herramienta para anotar. Ajá. Si quiere, señale ahí con la herramienta para anotar.
Anote ahí todo lo que quiere en No, o sea, pantalla. era en la otra. Era en En la la otra, profe. Ajá. Observe que aquí únicamente estoy haciendo esta multiplicación, raíz de x menos 6 por raíz de x más 6. Eso es todo lo que estoy haciendo acá. Solo comprobando que el resultado de operar estos dos factores o el resultado de multiplicarlos es x menos 36. Eso es todo lo que estoy haciendo aquí. Pero realmente el ejercicio completo lleva numerador y denominador. Ahora, realmente no entiendo cuál es su pregunta. Reformúlela, porfa. No, o sea, ya entendí, ahora sí. Ah, sí. Bueno, entonces, una vez que ya comprobamos que esto es cierto, que raíz de x menos 6 por raíz de x más 6 es x menos 36, procedemos simplemente a hacerlo más sencillo, que es cancelar. Entonces, para esto voy a copiar esto nuevamente. Y necesito aquí llevar esto. Bien, cancelo x menos 36 con x menos 30, con x menos, permítanme. Izquierda, derecha, left, right, eso, ¿verdad? Ay, no, tener que recurrir a la cinta para hacer eso. Bueno, entonces cancelamos, repito, los términos que se repiten o que existen tanto en el numerador como en el denominador. ¿Cuál es el resultado al hacer esa cancelación? ¿Qué es lo que obtengo? ¿Qué me va a quedar en el numerador? Todavía no puedo prescindir del límite. Entonces, sigo escribiendo el límite. Entonces, porque todavía no estoy haciendo la sustitución. ¿Qué me queda en el numerador al hacer eso? ¿Qué me va a quedar en el numerador? Uno, profe, uno. Correcto. Al cancelar este factor, lo único que va a quedar es un 1. Y en el denominador desaparece evidentemente este factor y solamente va a quedar el segundo factor, raíz de x más 6. A partir de este momento ya puedo prescindir, porque ya voy a hacer la sustitución, entonces ya se puede prescindir del límite. Entonces solamente copio la fracción. Entonces observen, hasta este punto todavía iba el límite, ya en este momento ya lo quitamos porque ya hago la sustitución. En vez de x, escribo el valor al que se acerca la variable x, que es 36. Y ya de aquí para acá únicamente hay que simplificar. La raíz cuadrada de 36 es 6, sigue siendo 6, ¿no? Y acá 6 más 6, que es 12. Entonces, si recordamos, es exactamente el mismo valor que obtuvimos mediante el otro método. ¿Qué método usamos aquí? Factorizamos el denominador y simplificamos. ¿A qué método? Permítanme, quiero ver algo. Límite, sí, ahí está el límite. ¿Y a qué método recurrimos aquí? En vez de factorizar el denominador, lo que hicimos fue multiplicar por el conjugado del numerador. Multiplicamos por el conjugado en el caso donde está, o el conjugado del factor en donde tenemos un radical, que aquí, en este caso, el radical está arriba, en el numerador. Entonces, el conjugado de raíz de x menos 6 es raíz de x más 6.
Y cuando se multiplica, o cuando se hace esto, se multiplica por el conjugado tanto en el numerador como en el denominador. Por eso aparece en ambos lados. Esto, de esta manera, no estamos afectando la expresión, porque si divido raíz de x más 6 entre raíz de x más 6, aquí este resultado es 1, entonces sigue quedándome esta expresión. Pero recurrimos a hacer esto porque al multiplicar estos dos factores, el resultado que obtenemos es un factor que podemos cancelar con otro factor del denominador y automáticamente al hacer esto ya nos queda una expresión en la cual al hacer la sustitución no nos da 0 en el denominador. Y de esta forma encontramos ese límite. Entonces aquí el límite vemos que es el mismo, 1 sobre 12. Además debe dar el mismo porque se trata de la misma operación, solo que está obtenida con dos métodos diferentes. Y eso está, ahí están explicados en la guía. Entonces aquí ya se los acabo de mostrar yo pasito a pasito. ¿Alguna pregunta? Profe, la tarea puede ir de las dos formas, Sí, ¿verdad? De resolverla. es correcto. Puede hacerlo de las dos formas o puede usar cualquiera de las, o sea, puede hacer las dos, así como están aquí en el ejercicio este, o puede hacer solo una de las formas, cualquiera de las que usted desee. Cualquiera de las dos son válidas. Voy a dejar copiado esto. Gracias, profe. A la orden. Bien, vamos entonces a trabajar con el siguiente ejercicio. ¿Quedó claro este ejercicio? ¿Dónde está? Aquí, Sí, profe. ¿alguien que tenga alguna duda? ¿Nadie? ¿Seguros? Bien, entonces, en este otro caso, ¿qué conviene? ¿Factorizar o multiplicar por el conjugado? Factorizar es hacer lo que hicimos en esta forma de resolver este ejercicio, donde factoricé el denominador. Y multiplicar por el conjugado es hacer lo que hice aquí. Multiplico solo por el conjugado de aquel caso en donde tengo un radical que es en el numerador. En este caso vemos que tengo un radical en el numerador, pero si intento factorizar aquí me va a quedar raíz de x más 1 por raíz de x menos 1. Acá arriba no tengo eso. Tendría que alterar esta expresión un poquito, lo cual sí se puede manipular un poquito, de manera que obtenga raíz de x más 3 raíz de x más 3 menos 2 por raíz de x más 3 más 2. Sin embargo, aquí realmente lo más conveniente es multiplicar por el conjugado. Entonces voy a multiplicar por el conjugado de, obviamente, como ya lo dije anteriormente, conjugado del numerador. ¿Cuál es el conjugado del numerador? Simple y sencillamente le cambio el signo al segundo término, que este es negativo, entonces acá va a pasar a ser positivo. ¿Me explico? Pero multiplicar por el conjugado significa que va a estar ese término reescribiendo la expresión. Voy a tener ese término arriba y abajo. Entonces aquí voy a colocar el mismo raíz de x más 3, con la diferencia que el segundo término ya no va a ser negativo, sino que positivo. Y evidentemente, como estoy multiplicando por conjugado, en el denominador aquí sí debe seguir siendo el mismo valor. Es decir, raíz de x más 3 más 2. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Esto es una multiplicación. Entonces, voy a escribir aquí paréntesis para que no quede duda de que aquí lo que se está multiplicando es este factor por este otro factor. Porque si no hay paréntesis se puede malinterpretar y pensar que solamente se está multiplicando 2 por este factor y lo demás quedaría sumando. Ahora lo que vamos a hacer pues es simplificar. Se mira un poquito fea la expresión, ¿verdad? Pero no le tengan miedo. Entonces necesito multiplicar este factor por este factor.
Voy a reescribir la expresión. Reescribo la expresión, pero ahora necesito colocar ya los... ¿Alguien se sabe el comando para alinear un texto hacia la izquierda? Control F, control... No sé por qué no funciona, porque era lo que intentaba hacer cuando se me cerró, cuando cerré el programa. Bueno, después lo averiguamos. Entonces, hay que multiplicar esto por esto. Podemos hacerlo pasito a pasito o podemos usar la espada del augurio que nos permite ver más allá de lo evidente y saltarnos un paso. Pero me imagino que van a pedir pasito a pasito, ¿verdad? Entonces, me voy a llevar esto para hacerlo acá en el señor Paint. Entonces vamos a multiplicar esto. ¿Qué es lo que voy a multiplicar o cómo multiplico? Cada término del primer factor lo multiplico por cada término del segundo. Entonces empezamos operando esto con esto. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar raíz de x. Esta raíz incluye al 3. Entonces raíz de x más 3. Como se multiplica raíz de x más 3 por raíz de x más 3, este me va a quedar al cuadrado. Lo mismo que sucedió en el anterior. Esto me va a quedar al cuadrado. Ahora voy a operar este término con el segundo del segundo factor. ¿Qué me va a quedar? Los dos son positivos, entonces ¿qué me queda? Más 2 multiplicado por la raíz cuadrada de x más 3. Ahora voy a operar este factor por el primer factor del segundo término. Como es negativo, entonces aquí me queda negativo, porque negativo por positivo es negativo. 2 multiplicado por x más 3. Bueno, raíz, perdón, de x más 3. Y finalmente multiplico este factor por el último factor del segundo, por el último término, perdón, del segundo factor, que sería menos por más es menos. Entonces me queda 2 por 2, que es 4. Simplificando, ¿qué cancelo aquí? Observen que este es positivo y este es negativo, pero se trata de términos opuestos. Repito, aquí es como que tengamos 5 menos 5 que es 0, o 6 menos 6 que es 0. Entonces, 2 por raíz de x más 3, restado con 2 por raíz de x más 3, se cancelan, o mejor dicho, da 0, y solamente obtenemos términos a partir del primero y del último. Estos no se cancelan, pero sí podemos eliminar, o sí podemos cancelar, perdón, el radical con el cuadrado. Y solo me va a quedar el argumento del radical, es decir, lo que está dentro del radical. Lo que está dentro del radical aquí es x más 3. Y el último término, que es negativo 4. Esto lo podemos simplificar y de hecho tenemos que simplificarlo. Entonces, simplificando, ¿cuánto da 3 menos 4? 1. Diga. Negativo 1. Negativo 1. X lo copio, entonces me va a quedar x menos 1. Y ya obtuve el resultado de hacer esta multiplicación. O sea que esto es igual a x menos 1. No parece, ¿verdad? Que esa expresión tan fea dé como resultado solamente eso, pero así es, ya lo acabamos de hacer. Entonces, voy a copiar este valor. Bueno, me voy a llevar todo esto. Me lo llevo todo para acá. Por si acaso lo llegan a utilizar cuando estén estudiando. Por si les es de utilidad alguna esto. Y acá necesito simplificar, bueno, reescribir esta expresión ya de forma simplificada.
de forma simplificada, es decir, vean que en el denominador, perdón, no nos conviene multiplicar, lo dejamos exactamente como está. Entonces aquí, en el numerador, lo que voy a escribir ya no es esa expresión tan fea que está ahí, sino que el resultado de multiplicar esos dos factores, que es x menos 1. Entonces eso es todo lo que tengo en el numerador. Es un x menos 1. Esto ya no está. Desapareció. Y de hecho, lo voy a colocar aquí. Cuando estoy haciendo estas cosas extraño la pizarra. Esto definitivamente es mucho más fácil en la pizarra que estar jugando aquí con el editor de texto. Bien, entonces esta es la expresión que obtenemos. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer en esta expresión? Se pueden tachar los que están repetidos. Correcto. Tachamos o cancelamos, que realmente recurrimos a dividir x menos 1 entre x menos 1. Entonces tachamos esos dos factores que se repiten para simplificar esta expresión y vamos a obtener una expresión en la que ya no tenemos un denominador que de 0. Listo, se tacha eso. ¿Y cuál es el resultado de esto? Vamos a ver con izquierda, control I, no es ese. Control F, no es ese. Rayos. Tengo que buscar cuál es el comando con el teclado para hacer esto. Se desperdician segundos haciendo eso, pero no me acuerdo cuál es ese comando. Si alguien lo ve por ahí, me dicen ahí. Comando para alinear el texto hacia la izquierda, sin tener que estar recorriendo ahí a la cintita de opciones. Bien. Ya tachamos, entonces en el numerador únicamente me queda el 1 y en el denominador queda esa expresión. No se mira tan linda, ¿verdad? Pero esa es la que queda. Ahora vamos a recurrir a hacer la sustitución. Desaparece el límite, ya no colocamos el límite, solo sustituimos. ¿Qué voy a colocar en lugar de x? El valor al que se acerca a x, que es un 1. Era evidente que aquí hay un 0, porque si sustituyo, 1 menos 1 es 0. Entonces por eso es que hay necesidad de hacer todo este jueguito que estamos haciendo acá, ¿verdad? Toda esa manipulación para poder obtener una expresión en la que ya no obtenga una expresión que converja a 0, el denominador. Aquí esto ya no converge a 0. Sustituyendo, o haciendo, mejor dicho, la simplificación, ya hice la sustitución de x sustituido por 1. ¿Cuánto da en el radical? 1 más 3 es 4. Y simplificando esto, ¿cuál es la raíz cuadrada de 4? 2. 2. Y simplificando nuevamente aquí, obtengo que en el denominador el resultado simplemente me va a quedar 2 más 2, que es 4, ¿cierto? Y ya obtuve el límite. El límite, entonces, de esta expresión de x más 3 menos 2 sobre x menos 1, cuando x se acerca a 1 es 1/4. 1/4 es en decimal 0.25. Voy a dejar esto por aquí. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento, estimados? Permítanme, voy a atender una llamada. Bien, continuemos entonces. ¿Cómo podemos comprobar que esto es cierto? Que el límite de esa expresión cuando x se acerca a 1 es 1/4, es decir, 0.25, recurriendo a hacer lo que hicimos anteriormente. Hacer una simple sustitución, pero utilizando un valor que se aproxime al valor al que está tendiendo el límite, que en este caso, si el límite tiende a 1,
Entonces utilizamos un valor que se acerca a 1 y lo sustituimos aquí en la expresión original. Un valor que se acerca a 1 puede ser por la izquierda 0.9999, utilice 4 nueves, o por la derecha 1.0001, por ejemplo. Y básicamente es recurrir a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el ejercicio anterior aquí, en esta expresión. Entonces se los dejo para que ustedes lo hagan para poder yo continuar encontrando más límites. Recuerden que deben obtener un valor que sea cercano a un cuarto. Esto en decimales 0.25. Entonces, al hacer esta sustitución, al sustituir por X un valor que se acerque a 1 como 0.999, por ejemplo, deben obtener un resultado que se acerque a 0.25. Si alguien lo hace por ahí, pues me dicen, ¿verdad? Por ejemplo, sustituyan 0.999 en lugar de X en esta expresión y encuentren el valor. Mientras ustedes se divierten con eso, pues yo vamos a pasar a hacer este ejercicio. En este caso no tenemos radicales, pero tenemos una función cuadrática en el numerador y observen que el valor al que se acerca X es negativo 3. ¿Qué sucede si sustituyo negativo 3 en lugar de la variable X? Me va a quedar menos 3 más 3. ¿Y cuánto es menos 3 más 3? Menos 3 más 3, jóvenes. 0. Menos 3 más 3 es 0. Entonces tenemos que resolver esa situación porque nos queda un 0. ¿Qué hacemos en este caso? Pues como hay un polinomio cuadrático aquí, una función cuadrática, en el numerador, factorizamos esa función cuadrática o esa expresión cuadrática. Y eso ustedes lo recuerdan como hacer de las clases anteriores, ¿verdad? De matemáticas. En este caso, como es bastante simple, vamos a recurrir a una factorización por tanteo. Es decir, vamos a factorizar la expresión x cuadrado más x menos 6 y vamos a obtener dos factores que obviamente al ser factores de él, pues al multiplicar los factores vamos a obtener la expresión x cuadrado más x menos 6. ¿Cómo encuentro esos factores? Como aquí solamente tengo en el primer término, en el término cuadrático, el coeficiente es 1, los factores, cada uno de los factores de este polinomio, en el primer término van a tener la variable x. Luego pueden tener, luego van a tener un segundo factor, que puede ser un más a y acá un más b. Algo así me van a quedar estos factores. Entonces, ¿cómo los encuentro? Pues vamos a necesitamos encontrar aquí, sustituir estos valores de a y b por dos números tales que al multiplicarlos me quede negativo 6 y al sumarlos o restarlos me quede positivo 1. Entonces, de entrada, vamos a hacer así, el signo del primer factor, este signo que está aquí, observen este signo, lo obtenemos del signo del segundo término. Este término, positivo x, bueno, como es positivo, entonces aquí voy a dejar positivo. Y el signo de este, ahorita lo puse positivo solo como representación de que ocupo dos numeritos para que me quede una expresión así, un x más a por un x más b. Pero el signo de este segundo factor, para el segundo término, el segundo factor, va a ser el producto de estos dos, más por menos. Entonces repito, más por menos, aquí me va a dar menos. Significa que el signo de este número que va aquí es negativo. Ahora solo necesito encontrar esos números. Números que multiplicados me den 6 y sumados o restados me den 1. ¿Qué números conocen ustedes? Evidentemente van a ser los factores de 6. ¿Cuáles son los factores de 6? Pues tiene 8 factores. Sus positivos serían 1 y 6, porque 1 por 6 da 6. Y los otros dos serían 2 y 3, porque 2 por 3 da 6. Ahí tenemos 4 y los 4 pues son los opuestos, es decir, los negativos de esos que ya mencioné. Entonces, puedo sustituir aquí 1 con 6, sustituyendo a con b, porque 1 por 6
Observen, 1 por 6 es negativo 6. Más por menos es menos. Pero tenemos un problema. Este término o el coeficiente de este término lo tengo que obtener como resultado de restar o sumar 1 con 6. Si resto, porque me queda una resta, más 1 menos 6, el resultado es, ¿cuál es el resultado de esto? 1 menos 6. Negativo 5. Negativo 5. Negativo 5. Y yo necesito que me dé positivo 1. Estos factores no me sirven. Si yo multiplico x más 1 por x menos 6, no obtengo esta expresión. Entonces aquí no es 1 y aquí no es 6. La otra opción que me queda es que aquí sea 3 y aquí sea 2. Les recuerdo, estoy utilizando el método por tanteo. Estamos probando, prueba y error también se le llama. En este caso, es evidente que 2 por 3 sigue siendo 6. Más por menos es menos. Tengo el tercer término, pero el de acá, veamos si lo tenemos. Sumado o restado, en este caso me quedaría positivo 2 menos 3. ¿Cuál es el resultado de eso? De 2 menos 3. Negativo 1. Negativo 1. Andamos cerca. Porque ya nos acercamos a 1, pero aquí me dio negativo y aquí me debe dar positivo. ¿Qué hago para que me dé positivo? Hago un simple cambio. Para que aquí me dé positivo, el que debe ser positivo es el 3 y el 2 negativo, es decir, 3 menos 2 es 1 positivo. Entonces, para poder obtener ese 1 que ando buscando, positivo, simplemente hago el cambio y en vez de 2, aquí coloco 3 y acá en vez de 3, coloco 2. Es decir, para que me quede como positivo el mayor en valor absoluto, que es 3, porque 3 menos 2 da 1. Estos son los factores de x cuadrado más x menos 6. ¿Cómo lo podemos comprobar? Sencillo, lo mismo que hemos estado haciendo con el ejercicio, con los anteriores, multiplicando estos dos factores. Entonces, voy a recurrir a multiplicar estos dos factores para que observemos que al multiplicar x más 3 por x menos 2, el resultado es x cuadrado más x menos 6. De aquí hacia adelante, el resultado es pan comido. Solo se cancela el x más 3 con x más 3 y ya quedó. Entonces, lo que se debe comprender es este puntito de aquí. Verificar esto, que estos son los factores de x cuadrado más x menos 6. Entonces, lo voy a hacer acá. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando cada uno de los factores, cada uno de los términos del primer factor por cada uno de los términos del segundo factor. Entonces, x por x es x cuadrado. Ahora multiplico x por negativo 2. Esto me da negativo 2x. Ahora opero este término con cada uno de los dos del siguiente factor. 3 por x es positivo 3x. Y finalmente 3 multiplicado por negativo 2, que es negativo 6. Simplificando, me va a quedar x cuadrado. Aquí solo estoy copiando, ¿verdad? X cuadrado. Ahora, en este caso, observen que tengo menos 2x con más 3x. ¿Cuánto es el resultado de menos 2x más 3x? Un X. Es un x. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, correcto, gracias. Es 1x. Cuando solamente queda un 1, entonces obviamos el 1 y solamente copiamos la variable x. Entonces, menos 12x más 3x es positivo x menos 6, que solo lo copiamos. Y observen que pudimos aquí comprobar que efectivamente estos son factores, es decir, x más 3 con x menos 2 son los factores de x cuadrado más x menos 6. ¿Cómo lo comprobamos? Haciendo la multiplicación. Entonces aquí está la comprobación de que esto es cierto, ¿verdad? De que esos son los factores de x cuadrado más x menos 6. Observen que llegamos exactamente a lo mismo, la misma expresión que está en el numerador. Bueno, considerando que ya comprobamos eso, pues recurrimos entonces a reescribir nuestra expresión, pero únicamente considerando
considerando que voy a cancelar factores, el x más 3 se repite en el numerador y en el denominador, entonces lo cancelo. Así que cancelando estos factores, o cancelando estos dos, sí, cancelando estos dos factores, lo único que obtenemos es, en el numerador me va a quedar x menos 2 y en el denominador no queda nada. Realmente lo que queda es un 1, pero cuando queda un 1, pues lo obviamos y solamente vamos a escribir entonces lo que nos queda en el numerador, que sería x menos 2. A partir de este momento ya puedo hacer la sustitución y quito el límite. Al quitar el límite solo me va a quedar entonces x menos 2, sustituyendo x, que en este caso se acerca a negativo 3, entonces negativo 3 menos 2. Y esto da como resultado menos 3 menos 2. ¿Cuál es el resultado? Negativo 1. No, no es negativo 1. Menos 3 menos Es 2. 1. Negativo 5. A ver, Me equivoqué. ¿cuánto Es es? 1, Negativo profe. 5. Negativo 5, negativo 1. Bueno, jóvenes, estos son dos términos que tienen el mismo signo, es decir, se suman, menos 3, menos 2, y el resultado debe ser el signo de ellos. Es como que usted tenga negativo 3, le debe 3 lempiras a María, y negativo 2 le debe 3 lempiras a Pedro. En total, lo que usted tiene es una deuda de 5 lempiras, por eso sigue siendo negativo, ¿no? Debo 3 a María, debo 2 a Pedro, en total debo 5 lempiras. Bueno, estas cosas se ven en el kinder casi, no, perdón, en la escuela, o como mínimo en ciclo, ¿verdad? Pero bueno, listo. Entonces este es el resultado, este es el límite de la función x cuadrado más x menos 6 entre x más 3. Solamente recurrimos a factorizar el numerador. Y lo hicimos utilizando el método de tanteo. Todos estos ejercicios están diseñados de esa forma, sencillita, para que lo hagan por tanteo. Todos los diseñé así, para que no se torturen en eso. Entonces vamos a hacer un último ejercicio, porque ya necesito atender otra clase. Entonces voy a hacer solamente este ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Pues, factorizar nuevamente, porque si sustituimos x, si sustituimos 2 en lugar de la variable x, 2 menos 2 es 0. Evidentemente no se puede porque tenemos una función que converge a 0 en el denominador, entonces factorizamos en el numerador. Ups. ¿Cuáles van a ser los factores? Pues van a ser dos expresiones que al multiplicarlas me den la expresión x cuadrado menos 6x más 8. El primer término para ambos va a ser x porque aquí es 1, no hay un valor diferente de 1 aquí en el coeficiente. O sea, x cuadrado está solito, no tiene un número a la izquierda. El signo del primer factor va a ser el signo del segundo término. Aquí es menos, entonces aquí voy a escribir menos. El signo del siguiente factor va a ser el resultado de multiplicar este signo con este. Menos por más es menos. Ahora solo necesito encontrar dos números A y B, de tal forma que al multiplicarlos me dé 8 y al sumarlos o restarlos me dé 6. ¿Qué números multiplicados me dan 8 y sumados o restados me dan 6? Negativo. O sea, ¿cuáles son los Buen factores día, de 8? profe. Sí, hola. Bueno, el primero es el 4 y el segundo 4 y es el 2. 2. Ajá, 4 y 2, gracias. Y efectivamente, esos son. Negativo 4 multiplicado por negativo 2 es positivo 8. Y sumados, menos 4 menos 2 da negativo 6. Menos 4 le debo 4 a María, menos 2 le debo 2 a Pedro. En total tengo una resta de 6. Ahí está. Bien, ¿qué podemos ver aquí? Bueno, fácil, que x menos 2 está arriba y también está abajo. ¿Y qué hacemos? Entonces recurrimos a tacharlo o a cancelarlo. Recordando que lo que sucede es una simple división, x menos 2 entre x menos 2 es 1, y 1 multiplicado por x menos 4 va a ser, perdón, x menos 4 dividido entre, o sí, multiplicado por 1 es x menos 4. Entonces ya hasta este punto ya el asunto está resuelto, porque ya únicamente hay que reescribir la expresión prescindiendo de esos dos valores.
Voy a utilizar este que es más cortito. Y no se deja. Bueno, sustituyendo aquí, perdón, simplificando, me va a quedar x menos 4. Cuando x se acerca a 2 acá. Cuando x se acerca a 2. Ahora, hasta este punto, no vean lo que está acá ahorita. Hasta este punto, ya tengo una expresión en donde ni siquiera tengo x en el denominador, entonces no hay problema, no me va a dar ningún cero. Recurro a hacer la sustitución. Aquí conservo el límite todavía, pero a partir de este momento ya lo voy a eliminar, donde ya voy a hacer solamente la sustitución. En lugar de x escribo el valor al que se acerca x, que es 2, menos 4, y simplificado, eso es, ¿cuánto da 2 menos 4? Hola. 2 menos 4. 2. ¿Negativo o positivo? Negativo. Negativo. Y listo, ese es el límite. Cuando x se acerca a 2, y se va a acercar a negativo 2. También lo podemos comprobar haciendo una simple sustitución. Entonces quiero que este sí lo hagamos haciendo la simple sustitución utilizando un valor que se acerque a 2. Voy a utilizar uno que se acerca a 2 por el lado izquierdo. Por el lado izquierdo está el señor 1.9999. Voy a utilizar 3 nueves. 1.9999. Ahora hagan esto en sus calculadoras. 1.9999. Sustituyan ese valor por x en esa expresión y me dicen cuánto obtienen como resultado. No se van a poner a llorar, ¿verdad? Porque no los preocupa esa expresión, ¿verdad? ¿Cómo colocar eso en la calculadora? No van a llorar por eso, ¿verdad? ¿Cómo van a escribir esto en la calculadora? Casi igualito a como está ahí, pero como su calculadora no se va a ver la pantalla de esta forma, dividida, entonces van a hacer, necesitan asociar. Así que en su calculadora escriben un paréntesis aquí y un paréntesis al final, aquí, para indicarle que primero tiene que sumar o hacer la operación de todas esas, sumar o restar todos esos tres términos, y después dividir entre, primero suma todo eso o lo resta, y hace la división del resultado de arriba entre el resultado de abajo. Entonces coloca en paréntesis. Escriban esto en su calculadora. En su calculadora se vería algo así como... esto les quedará arriba, algo así les va a quedar en su calculadora. Entonces escriban eso en su calculadora, falta el entre aquí. El símbolo de entre, en el caso aquí de la computadora, pues es la pleca para dividir. Eso les debe quedar en su calculadora exactamente así como está ahí. Ahora díganme qué obtuvieron como resultado al hacer eso. Negativo 2.00. Y el resultado es... ups, negativo 2, perdón, negativo 2. ¿Qué me dijo? Negativo 2. Negativo 2.0001. 301. Un 1. Y observen que el resultado corresponde con el obtenido en el límite. Vean que este valor se acerca a negativo 2. ¿Alguna pregunta? Les dejo para que ustedes comprueben que esto es cierto, que x menos 4 por x menos 2 da como resultado x cuadrado menos 6x más 8. O sea que estos sí son los factores de x cuadrado menos 6x más 8. Al multiplicar este por este debe dar como resultado este. De la misma forma que hicimos en este ejemplo que está aquí arriba.
¿Alguna pregunta, mis estimados? Oh, ¿Tablas? claro. Todo claro. Bueno, está bien, me alegro. Tablas no van a venir en el examen, eso sí, pero estos ejercicios definitivamente vienen. Ejercicios similares a estos sí que vienen, con todos sus pasitos, ¿verdad? No me van a poner solo el resultado. En este tipo de ejercicios, si se pide que lo trabajen, ahora si les aparece un ejercicio de selección única y solo dice el límite de esta expresión es tal, entonces ahí solo lo eligen. Pero en el caso de aquellos en donde necesiten mandar fotos de lo que hicieron, pues hacen todo el procedimiento. Bien, listo. Si no hay ninguna duda, entonces nos quedamos hasta aquí con esta clase. Fue un gusto estar con ustedes nuevamente y que pasen un buen día. Nos vemos en la siguiente clase.